Buenos días. Ahora sí, ¿no? Perfecto. Pues nada, buenos días o buenas tardes. Gracias por asistir a esta presentación. Mi nombre es Ildefonso Moyano, soy vicepresidente de Customer Success en Muse. Muse es un PMS, pero bueno, no he venido a hablar de Muse, de nuestro producto, sino a hablar un poco de intentar gestionar más allá de lo que son las camas. Intentar gestionar, en este caso a través de un PMS, todo lo que es la experiencia de cliente, gestionar también ingresos adicionales que podemos captar gracias al uso de espacios y la experiencia de cliente. Eh, Voy a empezar hablando un poco de cómo surgió Muse y un poco la visión que tenía nuestro fundador, Richard Walter. Ellos tienen un hotel en Praga y cuando la familia se estaba planteando pues, hacer una reforma del hotel y abrir todo el hotel, este es uno de los esbozos del diseño que Richard, en este caso, quería implementar en el hotel. Cosas peculiares de este diseño es que él quería eliminar lo que era la recepción, quiere eliminar esa barrera entre personas y que realmente el cliente, en el momento en que cruzara las puertas del hotel, sintiera que estaba bienvenido, que estaba en su casa. Entonces, de ahí el hecho de no querer tener una recepción e de intentar dar al cliente un servicio excepcional, una experiencia completamente diferente y darle la bienvenida, en este caso, desde los sofás del lobby, con un café, con una copa de vino, con lo que el cliente deseara. Para esto necesitaba un sistema cloud, un sistema que le permitiera hacer el check-in online y gestionar todo desde una tablet. Y eso estamos hablando del año 2012, que es cuando se fundó Muse, y no había nada. Entonces él se decidió un poco a montar Muse con esa visión de poder realmente eliminar esa barrera de la recepción y esa barrera de la no movilidad en aquel momento y realmente poder trabajar la experiencia de cliente. Trabajamos en sector hospitality y al final, sector hospitality, el cliente es el centro. El cliente es lo que tenemos que centrarnos y sobre todo pues, en esa experiencia. Entonces, a raíz de aquí surgió Muse. 4 datos. A día de hoy, Muse está presente en 85 países. Tenemos 5.000 hoteles conectados. Somos ya algo más de 900 empleados. Y un detalle importante es que de estos 900 empleados, el 40% es el equipo de producto. Equipo que se dedica a innovación, a constantemente estar innovando y buscar qué más podemos seguir desarrollando para seguir ofreciendo cada vez una mejor experiencia al cliente. Y obviamente como cliente entendemos el hotelero, que sois al final nuestros clientes, pero también el usuario final, vuestros huéspedes. Muse es una empresa, es un PMS, como digo, que tenemos 12 años. En estos 12 años hemos hecho 7 adquisiciones de otras empresas y aparte de esas 7 adquisiciones también tenemos una inversión detrás, que la última ronda de inversión fueron 185 millones, que es lo que nos ayuda también a seguir creciendo. Entonces tenemos un componente de gente que venimos del área hotelera, con experiencia o en hotelería, tenemos un respaldo económico importante y un foco muy también importante en lo que es la innovación. Y esto es lo que nos permite seguir desarrollando, seguir pensando en cómo mejorar esa experiencia de cliente. Si empezamos a hablar de lo que es nuestra visión y cómo queremos mejorar la experiencia del cliente, pensamos que un hotel es mucho más que habitaciones, y de ahí un poco el título de la ponencia, gestionar más allá de las camas. ¿Por qué? Porque al final un hotel, además de las habitaciones, tenemos un lobby, tenemos una cafetería, un restaurante, un gimnasio, una terraza con una piscina. Hay muchos equipamientos que a día de hoy están infrautilizados. De ahí un poco esa intención de empezar a gestionar otros espacios. En hotelería, la mayoría de las evoluciones que ha habido, de cosas que hemos ido implementando, vamos siempre un poco a remolque del sector de las aerolíneas. Si pensamos, por ejemplo, en Revenue Management, el Revenue Management surgió en 1979, a partir de American Airlines, de que se desregularizara el sector aéreo. Ahí surge el Yield Management y de ahí el Revenue, y aquí lo implementamos después en hotelería. Si pensamos, por ejemplo, en el tema de check-in online, cuando los hoteles lo implementamos, las aerolíneas ya hacía años que implementaban el check-in online y tú podías presentarte en la puerta de embarque con tu tarjeta de embarque en un móvil y simplemente tarjeta de embarque, pasaporte o DNI y accedías al avión sin más y sin tener que pasar por el mostrador, a facturar, etcétera, etcétera. Entonces, lo siguiente que las aerolíneas ya hacen muy bien, pero los hoteles aún no hemos adaptado, es la gestión no de la ocupación de esas habitaciones, sino la gestión de todo el volumen que tenemos, de todo el espacio. Y de ahí un poco el querer gestionar no ocupación, olvidemos de un tanto por ciento de ocupación sobre X camas o habitaciones y empecemos a pensar en cómo podemos optimizar o aprovechar todo el espacio que tenemos disponible en el hotel. Cuando hablamos de ese espacio estamos hablando del propio lobby, estamos hablando de mucho más. Si cogemos una imagen del hotel, tenemos parkings en algunos hoteles. Un hotel, por ejemplo, aquí en Madrid, la gente al final se desplaza a Madrid, seguramente vendrán en AVE, vendrán en avión, y cuando llegan aquí cogerán un taxi, un Uber, transporte público, y tenemos una serie de espacios de parking
que seguramente los tenemos infrautilizados. ¿Por qué no ponerlos a disponibilidad, no de los clientes alojados, sino también de gente que pueda estar en Madrid? Me da igual si son visitantes, si son locales, gente que necesite un parking en esa zona. Si tienes una herramienta que te permite gestionar esos espacios, esto lo puedes hacer y generar ingresos adicionales, optimizar el aprovechamiento de esas plazas. Igual como hablo de parking, que es un ejemplo muy claro, podemos hablar del gimnasio. Muchos hoteles tienen gimnasio y muchas veces ese gimnasio está vacío. Pero en cambio tienes gente alrededor, vecinos, que igual estarían interesados en pagar una suscripción por poder acceder a tu gimnasio. Si tú puedes también monitorizar qué ocupación tienes de ese gimnasio, cuáles son tus horas de demanda, puedes empezar a jugar con todo esto. ¿Vale? Entonces, aquí es donde nosotros nos referimos, que un hotel es mucho más que camas, es mucho más que habitaciones. El lobby, terrazas, las hamacas en la piscina. Puedes reservar las hamacas en la piscina, puedes cobrar por esas hamacas en la piscina. Y muchas veces están vacías. ¿Por qué limitar también el acceso a una piscina que tiene un coste importante de mantenimiento? Limitarlo solo a los clientes del hotel si los clientes del hotel no están usando. Si puedes tener esos gráficos y esa información de ocupación, puedes empezar a jugar mucho más allá a nivel de revenue. Cuando hablamos de revenue siempre tenemos la mentalidad de hablar del RevPAR, el revenue por habitación y noche. Olvidemos de la habitación y noche. Empecemos a hablar de revenue por metro cuadrado y minuto. Empecemos a optimizar realmente todo el espacio del hotel. Y es un poco lo que queremos hacer con Mios y cómo hemos creado el sistema de forma que nosotros le hemos llamado Mios Spaces y permitimos no crear únicamente habitaciones, sino que puedes crear cualquier espacio. Al final tenemos espacios. Los parkings no dejan de ser unos espacios que son fijos, perecederos. Cada hora que esa plaza de parking no la he reservado y un cliente no me está pagando por ese espacio, es dinero que estoy dejando de ingresar. Todo esto está muy bien, storytelling, genial, pero cojamos un poco datos. Haciendo una estadística con consultoras y hablando con ellas, empezamos a preguntarles cuáles creerían que sería la demanda que podía haber. Y realmente la demanda es 4 veces mayor sobre todos esos espacios que realmente lo que puede llegar a suponer únicamente lo que son las habitaciones. Entonces, el potencial es enorme, pero a día de hoy no lo estamos aprovechando. Y de ahí un poco la intención de que todo el mundo aquí, los que estáis escuchando y después todo esto lo vayamos propagando, empecemos a hacer ese cambio, empecemos a gestionar realmente toda la ocupación del hotel y no únicamente lo que son habitaciones. Estos son datos reales. Lo otro era un estudio, empresas de consultoría que les preguntamos, pero estos son datos reales. Nosotros lanzamos el proyecto de Mios Spaces en febrero de 2021 y a partir de ahí, de los 5.000 clientes que tenemos a día de hoy, 800 hoteles están ya usando diferentes espacios, más allá de habitaciones o de camas. De estos 800 clientes que lo están usando, en estos 2 años, más o menos, que llevamos con Mios Spaces, se han generado 348.000 reservas. Son muchas reservas. Y hemos generado un total de 84 millones de euros adicionales, que se han repartido, obviamente, en esas propiedades, por el alquiler o la venta de esos espacios. Sea parking, sea gimnasio, sea un espacio de coworking, en una sala de reuniones, lo que sea. Estamos hablando de mucho dinero. Si ponemos esto un poco en perspectiva de cómo creemos que esto va a ir evolucionando, tenemos que, cuando lo lanzamos, obviamente, pues el margen era muy, muy pequeño. El primer año, ese 2021, generamos unos 5 millones, que prácticamente es nada, pero ya el siguiente año, 2022, empezamos a mirar cuánto suponía esos ingresos adicionales de gestionar otros espacios versus el total de la producción del hotel. Versus lo que era la producción de alojamiento puro y duro. Y en el segundo año, en 2022, representó un 23%. 2023 ha representado un 40%, que es un cambio sustancial. Y creemos, porque cada vez más hoteles nos están pidiendo de incorporar todos esos espacios, creemos que realmente en 2024, para final de 2024, puede llegar a suponer en algunos casos una media de un 270% de incremento. Es decir, los hoteles terminarán generando más ingreso de la gestión de sus espacios que no de la gestión propiamente de las camas o las habitaciones. Esto es importante, no estamos hablando de un pequeño margen adicional, estamos hablando de igualar o incluso superar la producción de habitaciones gestionando otros espacios. Al final, todo esto está muy bien, pero todo esto tiene que ir vinculado a lo que decíamos antes, experiencia de cliente. El cliente es el centro y necesitamos focalizarnos en ellos. Tenemos clientes leisure, estos clientes que viajan por trabajo y después se quedan unos días más para disfrutar del destino, o vienen antes y después se quedan por trabajo. Tenemos clientes
de nuestra comunidad, por así decirlo, ¿vale? Clientes que viven alrededor nuestro y que pueden ser consumidores potenciales de estos espacios que tenemos en el hotel, ¿vale? Entonces hay que crear diferentes estrategias, marketing, comunicación, ventas, ¿vale? Hay que targetearles. No podemos esperar que si no lo anunciamos la gente sepa que nuestro gimnasio, nuestras plazas de parking se pueden reservar. Entonces, obviamente hay que crear una estrategia detrás. Pero si lo hacemos, podemos cubrir una demanda que existe, ¿vale? Y al final es un tema también de crear esas experiencias de clientes. Los clientes que se van a alojar con nosotros, que van a consumir esos espacios de habitación o camas, también pueden consumir el resto de espacios. Entonces, ¿por qué no permitir que en el proceso de reserva el cliente me reserve también un parking si va a ir con su vehículo privado? ¿Por qué no permitir que me reserve una tumbona en la piscina? ¿Por qué no permitir que me reserve un espacio de coworking? ¿Vale? Ese tema de olvidemos de gestionar únicamente lo que es el ingreso de habitación o el ingreso de cama y empecemos a pensar en todo lo que podemos gestionar más allá. Vamos a intentar poner esto, relacionarlo con lo que es la vida de una persona. Y si pensamos en las 24 horas de una persona, pues sabemos que dedicamos un tiempo determinado a comer, un tiempo determinado a dormir, a trabajar, a hacer actividades, lo que sea. Tenemos que empezar a pensar cómo podemos cubrir todo este circulito y empezar a venderle productos o servicios durante esas 24 horas. Habrá unas horas donde el cliente obviamente va a dormir y ahí es donde le venderemos esa cama, esa habitación. Habrá unas horas donde el cliente va a trabajar. Igual ha venido, me invento, aquí a Madrid por trabajo y estaré unas horas que iré a visitar unos clientes y tal, pero después cuando llegue a la habitación, igual prefiero en vez de encerrarme en mi habitación, tener un pequeño espacio de coworking durante un par de horas donde yo me pueda poner allí, donde tenga mi buena internet, tenga un café, tenga un agua, tenga lo que yo quiera y trabajar desde ahí un par de horitas. Puede que después diga, mira, ¿sabes qué? Ahora me voy a ir un rato al gimnasio y pues me reservo una hora del gimnasio o me reservo tratamiento en el spa, el restaurante, lo que queráis, ¿vale? Pero tenemos que empezar a pensar en cómo poder cubrir las 24 horas potenciales que un cliente está dispuesto a consumir con nosotros. El cliente lo tenemos allí, es simplemente buscar cómo podemos llegar a él. Si en vez de pensar en horas empezamos a pensar en todo el año, al final, durante todo el año, tenemos también una serie de días que dedicamos a trabajar, que dedicamos a nuestro ocio, que dedicamos a vacaciones, a lo que sea. Los datos aquí, por cierto, son de Estados Unidos, con lo cual si veis solo los 15 días de vacaciones, no es en Mius, os lo aseguro. Nosotros nos cuidan bien, tenemos 30 días, pero en Estados Unidos tienen, por norma general, solo 15. Entonces, de ahí los datos. Pero da igual, esos 15 días, ese cliente va a viajar. Viajemos con él, ofrezcámosle una experiencia. Insisto, la experiencia no solo de vender una habitación, pero el resto de días, cuando va a estar viviendo en su residencia habitual, ¿por qué no también ofrecerle esos servicios del parking que hablábamos, del gimnasio, de lo que podamos ofrecerle al cliente? ¿Vale? Volvemos al mismo concepto de antes. Tenemos 365 días que podemos intentar captar a un cliente y venderle algo. Hay que identificar, obviamente, cuál es la demanda, qué es lo que nuestros vecinos, nuestros clientes que vienen de lejos pueden requerir, crear campañas y estrategias, targetearles y finalmente pues, conseguir esas reservas y esos ingresos. Pero al final el concepto es este. Tenemos clientes potenciales, hay demanda. Lo que no hay es oferta. Los gimnasios están llenos. Y nosotros seguramente tenemos un hotel donde el gimnasio está vacío. Los parkings, la zona azul de ciudades, de pago en la calle, por norma general están llenos. Pero en cambio hay un parking de un hotel que está medio vacío y no lo optimizamos. Ahí es donde tenemos que ir. Nos estamos dejando mucho dinero encima de la mesa, dinero que está ahí, que lo podríamos coger si simplemente nos dedicamos a gestionar esos espacios y obviamente todo esto apoyado por la tecnología. Pero bueno, más allá de todo esto, nos queda una parte importante, porque claro, gestionar todo esto requiere tiempo y cada vez tenemos menos tiempo y cada vez las herramientas son más complejas. Y dices, ya, pero ¿y cómo identifico todos esos clientes? Y aquí es donde podemos incorporar toda la parte de inteligencia artificial. Cuando hablamos de un PMS, en un PMS, por norma general, tú tienes información de todos esos clientes. Pero esa información, normalmente, o muchas veces, no la analizamos. Tienes información ahí que la usas muy poco. Y lo único que miras es, sí, tengo un X% de segmentación de clientes de tal país. Ya, pero realmente, ¿qué quieren esos clientes? ¿Qué tipo de productos consumen? Entonces, ahí es donde tenemos que también empezar a identificar quién consume qué. ¿Qué tipo de cliente me está consumiendo el parking? ¿Qué tipo de cliente me consume el gimnasio, el spa, el restaurante? Para después crear esas campañas. La inteligencia artificial nos puede ayudar a hacer ese análisis de cliente, a recoger todos esos datos y analizar
o empezar a identificar esos segmentos de cliente que podemos empezar a targetear. La inteligencia artificial nos puede ayudar también. Si pensamos a veces me pasa que mi jefe me pide, oye, necesito un informe de no sé qué. Y hay muchas veces que dices, bueno, no sé cómo ponérselo en bonito, no nos engañemos, lo he hecho. He puesto toda la info en una herramienta de inteligencia artificial, no voy a dar información, no voy a hacer publicidad, pero lo metes en una herramienta de inteligencia artificial y te lo pone todo en un formato espectacular que el jefe te dice, oye, genial, me ha quedado clarísimo. No lo he hecho yo solo he puesto los puntos claves que teníamos que hacer y estas herramientas han conseguido montarme toda la redacción para el cliente, o en este caso para mi jefe, de forma que lo ha leído y dice, oye, perfecto, tiramos para adelante con esto. Podemos ayudarnos de estas herramientas para crear campañas, para analizar clientes, ¿vale? Y esto es algo que, por ejemplo, en Muse también lo estamos empezando a implementar. Dentro de lo que es el motor de búsqueda de Muse, dentro del sistema, ya no necesitamos, cuando nos llama un cliente de quiero hacer una reserva, entonces me voy al apartado de reservas, creo el cliente, creo el no sé qué y busco las fechas y tal. No. Lo que hemos hecho es, directamente tenemos una barra de búsqueda y ahí puedes poner crear reserva del 1 al 4 de febrero para Ildefonso Moyano. Y el sistema me crea la reserva así, en un plus, ya. No necesito perder tiempo yo entrando todo. Esto es inteligencia artificial y esto es como la podemos usar también en el hotel. Lo siguiente será voz, reconocimiento de comandos por voz. En vez de tener que teclearlo, ¿por qué no? Si estoy en una llamada con un cliente, simplemente repetir, perfecto, señor Moyano, le vamos a crear una reserva del 1 al 4 de febrero. Y el sistema me crea la reserva de forma automática. Ahí es donde la inteligencia artificial empieza a coger realmente un punto importante y que nos va a ayudar a gestionar todo esto. Dentro de Muse, la inteligencia artificial la incorporamos también gracias a una de las últimas adquisiciones que hicimos, que es Nomi. Nomi es una herramienta vinculada a la inteligencia artificial, pero vinculada también a la experiencia de cliente. El concepto de Nomi es relativamente simple y os lo voy a explicar con un ejemplo que su fundador nos mostró a todos. Cuando tú te vas, por ejemplo, a Google Maps, estás en un sitio que no conoces y quieres buscar un restaurante, ¿qué haces? Te vas a Google Maps, buscas restaurantes y te sale un listado de 500 restaurantes. Y claro, y después la pregunta es, vale, ¿y ahora con cuál me quedo? Busco por ubicación, busco por tipo de cocina, busco por tal. Y al final, claro, te están dando una información pero que no es muy útil. Después tú tienes que empezar a procesar toda esa información. Nomi, por ejemplo, lo que hace es, en el cliente, le hace varias preguntas y con esto crea ese perfil de cliente. Identifica de, vale, este cliente es un cliente que le gusta este tipo de cocina, que no es sensible al precio, o que sí, busca una opción económica, que no está dispuesto a desplazarse demasiado tiempo, tiene que ser algo cercano. Y con todo eso, reduce esos 500 restaurantes, te los reduce a 5. Y ahí es donde la cosa también empieza a ser interesante, porque ya no tengo que complicarme la vida buscando en los 500 restaurantes a ver dónde voy. Me ha dado 5 opciones que encajan perfectamente con lo que yo quiero. Entonces, esto es Nomi, es la última incorporación que hemos hecho dentro de todo lo que es el grupo Muse y es una de las herramientas que ahora estamos potenciando y que vamos a empezar a implementar cada vez más dentro del sistema para hacer todo ese análisis de cliente y realmente después que los hoteles puedan crear estrategias específicas y recomendar experiencias únicas adaptadas exactamente a cada uno de esos clientes. Al final, esto es un poco el tema de hoy y la importancia que queríamos dar a la gestión de espacios. No nos olvidemos, hemos empezado con un título que es gestionar más allá de las camas, más allá de las habitaciones. Empecemos a pensar en esto. Hay mucho revenue, muchos ingresos que tenemos ahí que a día de hoy no los estamos captando y que están a nuestro alcance. Es simplemente empezar a gestionarlos, empezar a ponerlo todo en marcha y a crear estrategias. Espero que os haya gustado. Si tenéis más dudas, estamos por aquí y si no, en el pabellón 8 están 8, 10, 38, no estáis por allí. Gracias y que tenéis de pasar buena jornada.